Noticia destacada y atención, estimados televidentes, señoras, señores y jóvenes. Hay que seguir con puntual atención los detalles que han dado a conocer hoy desde el Instituto Nacional de Estadística. El resultado del Censo de Población y Vivienda 2022, entre otras cosas, dice que nuestra población total es mucho menor a lo que se estimaba en principio. El departamento central, en cuanto a habitantes, es por lejos el más poblado, el menos Alto Paraguay. Los adultos mayores ya son casi el 10% de la población y la tasa de natalidad descendió. Los resultados del último censo de población y vivienda fueron presentados y los datos muestran una realidad estadística muy diferente a lo que se tenía años atrás. Incluso llegan a sorprender. Por ejemplo, el dato respecto al promedio de personas por hogar nos dice que en 1950 en cada vivienda paraguaya residían un promedio de 5.4 personas y al 2022 el número se redujo a un promedio de 3.5. Este tiene su correlato. Las viviendas que en Paraguay existían en 1950 eran de 244.742, mientras que hoy día esto se multiplicó a 1.670.495 viviendas. En 1950 el promedio de hijos por mujer era de 6.5. Su proyección nos muestra un sostenido descenso. Desde el 2016 se mantiene en que cada mujer en edad reproductiva tiene un promedio de solo 2.5 hijos. La estructura de la población por grupos de edad nos dice que en 1950 casi el 44% de la población tenía entre 0 a 14 años. La edad productiva de 15 a 64 años llegaba al 52.5% de la población. Los adultos mayores representaban solamente el 3.5%. A 2022, la población de 0 a 14 años se redujo al 24.3%, siendo el porcentaje de personas en edad productiva de casi el 70%. La cantidad de adultos mayores llega a casi el 9% de la población. Hasta antes de los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas, todos creíamos que éramos mucho más de 7 millones de personas en nuestro país. El resultado del censo 2022 arroja que somos unos 6.109.644 habitantes. De estos, 3.078.994 son hombres y 3.030.650 son mujeres. En Asunción viven unas 477.346 personas. El departamento más poblado por lejos es el central, con 1.866.562 habitantes. Le sigue el departamento de Alto Paraná con 784.839 personas. Mientras que el departamento con menos población es Alto Paraguay con solo 17.608 habitantes. Y de hecho que las proyecciones, que son estimaciones que se hacen en base a supuestos o a datos disponibles en el momento de realizarlas, nos decíamos que éramos una población mayor, pero el operativo de campo tiene una robustez que, digamos, es mucho más sólida que trabajos de gabinete o proyecciones. Vimos un gran movimiento migratorio en el año 2002 al 2008, prioritariamente a la República, al Reino de España, también la migración que se dio a Argentina y también la caída de la fecundidad. Pero más que la caída de la fecundidad es que el stock de mujeres que se había planificado era muy superior al real. Entonces, por eso es que las proyecciones distan un poco de lo que realmente hoy es la realidad demográfica del Paraguay. Otro dato resaltante es que el departamento de Caazapá sigue siendo el más pobre del país. Los resultados del censo 2022 permitirán saber cuántas escuelas, hospitales, comisarías y otros tipos de infraestructuras
son con las que cuenta nuestro país. Estos datos están georreferenciados al igual que cada vivienda y permitirán, en teoría, un mejor diseño de las políticas públicas. Y evidentemente esto generó su repercusión. Y en las repercusiones, un escándalo podría uno decir, Fátima, porque apenas se dieron a conocer estos datos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a través de Radio Monumental. Y más que poner en duda, quiso ser un poco más sutil, dijo que prefiere revisar estos números cuando le planteábamos de manera directa cómo esto permite pegar un salto al 22% prácticamente del Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país y cuál es el impacto que tiene para los análisis económicos, inclusive para la elaboración del presupuesto general de gastos de la nación. Sí, muchas gracias, Santiago. Y esta cifra de 6.109.644 habitantes, según el censo realizado en el año 2022, no convenció mucho al nuevo ministro de Economía, Óscar Fernández Valdovinos. Siento que desde hace años las cifras ya estaban superando los 7 millones de habitantes aquí en Paraguay. Él dijo que quiere realizar un informe técnico, ¿verdad?, con especialistas para corroborar si estos datos son efectivamente los correctos. Esto es lo que decía hoy en Radio Monumental el nuevo ministro de Economía. Me gustaría hacer una revisión técnica de los números que tiene el INE, ¿verdad? Como sabrás, eso fue un proyecto que ha llevado a cabo el gobierno anterior. Por tanto, no estaba bajo nuestro control y entonces sería muy irresponsable para mí decir sí, efectivamente somos 1 millón menos, 1.500.000 menos, etcétera. Hay gente muy técnica ahí, pero a mí me gustaría que mi equipo que estamos formando en el Ministerio de Economía y también la gente del Banco Central pueda analizar un poco cuáles son los resultados del censo. Porque si no, quedaría eso que decís, ¿verdad? Milagrosamente entre ayer y hoy subimos 20% el PIB per cápita y creo que no hubo muchos cambios, ¿verdad?, entre ayer y hoy. Bueno, y esto tuvo su repercusión en varias partes, por supuesto. También el titular de la Dirección Nacional de Estadísticas respondió a esto que mencionó Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Economía, Fátima. Sí, así mismo Iván Ojeda defendió estos resultados. Él decía que son los correctos y que todo el censo se realizó conforme a lo que se había planificado. Escuchemos la nota. Ayer nos estábamos reuniendo con representantes del Viceministerio de Economía, también del Banco Central, y ellos también manifestaron ahí, digamos, sus inquietudes. Entonces establecimos quedar en una mesa de trabajo para poder trabajar y que esto sea lo más transparente posible. ¿Qué influyó también para que haya una menor cantidad de habitantes, Iván? ¿La pandemia, la migración? En primer lugar, el año base fue tomado el año 2000. Hubo muchas dificultades en el censo del 2012 y hay también factores que influyeron para que seamos hoy menos. Primero, una sobreestimación de la cantidad de mujeres. También el tema de la fecundidad, también el tema de la migración. Como decía, hubo una migración muy grande del año 2000 al 2008. Entonces, estábamos con datos de proyecciones y justamente para eso se hacen los censos, para ajustar las estimaciones de proyección y hacer frente a los desafíos que tenemos en el país. Y las proyecciones entonces no se cumplieron porque siempre se piensa que va a aumentar la población y no disminuir, y sobre todo disminuir bastante. Un analista dijo que si seguimos así va a haber mucha gente adulta y pocos jóvenes. Ricardo, ya en vez de médicos o pediatras vamos a necesitar más geriatras. Efectivamente, Sani, pero hay que atender el punto que también analiza en ese aspecto Robert Cano, ingeniero experto en temas demográficos, porque él dice que aquellas proyecciones que hace años atrás se tenía de que íbamos a tener un bono demográfico bastante importante hasta el año 2040 y un poquito más incluso, él decía, aparentemente no se van a cumplir. Y es al revés, cada vez la población va envejeciendo más, incluso ese bono demográfico se va
adelantar, podemos decir, para unos cuantos años más. Y él hacía una comparación con lo que tiene que ver con el sistema de jubilación. Él decía que actualmente el 30% de los trabajadores, los que están en edad productiva, aportan a un seguro social, ya sea el IPS o otro sistema de jubilación, y un 70% que queda por fuera. Él decía que en ese proceso de envejecimiento de la población es lo que está preocupando quienes finalmente van a sostener a esas personas. Se va a recargar sobre el sistema de salud pública, sobre el IPS, porque decía él, a medida que vamos envejeciendo, evidentemente va a llegar un punto dado en donde vamos a necesitar una mayor cantidad de geriátricos antes que pediatras, porque la población paraguaya va a ir envejeciendo y estas personas que ya no pueden valerse en su totalidad por sí mismos, tampoco tienen muchos hijos por quienes puedan valerse, y esta es una situación que, según la opinión de este analista, es algo que debe preocuparnos. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el ingeniero Robert Cano. Y lo más probable es que ese horizonte que estaba definido según las proyecciones allá por el 2043, que era el horizonte límite del bono demográfico, venga más para adelante. Probablemente se anticipe no sé cuántos años. Cuando tengamos las proyecciones nuevas, vamos a recalcular todo y vamos a ver cómo se comporta. Realmente esos que veníamos, anticipábamos que se iban a dar de aquí a unos 25 años más, se van a dar antes. Me refiero específicamente al momento en que Paraguay va a necesitar más geriatras que pediatras, por ejemplo. Eso es real, aunque vos creas que los pediatras van a tener que tener más demanda en los próximos años y va a llegar a superar incluso la demanda de pediatras. Ese proceso de forzar las cajas de previsión, los sistemas jubilatorios se va a resentir mucho más en los próximos años. Así que estamos ansiosos por tener las proyecciones oficiales para recalcular todo y tener una medida más precisa de lo que se viene, Enrique.